Bienvenidos a En Dos Continentes. Agárrense que hoy vamos a viajar mucho. Primera parada, Brasil. Jair Bolsonaro ha vuelto a aparecer en los titulares de medio mundo. ¿Por qué? ¿Es por su férrea oposición hacia Lula da Silva? ¿Es por la persistencia presidencial del hombre que ya fue presidente de Brasil? No, es por esto. Bolsonaro ha sido acusado por la Policía Nacional de haber falsificado un certificado COVID a su nombre y al de su hija a finales del año 2022. Unas acusaciones que, si se demuestra que son ciertas, podrían condenar al expresidente de Brasil a una pena de hasta 15 años en prisión. Pero contextualicemos. ¿Qué ha pasado aquí? En diciembre de 2022 y tras haber perdido las elecciones generales en Brasil, Bolsonaro decidió viajar a Estados Unidos, donde estuvo hasta marzo de 2023. Problema, que en ese momento Estados Unidos exigía a todos los extranjeros una certificación COVID que demostrara que habían sido vacunados. Bien, la policía asegura que Bolsonaro falsificó uno de estos certificados para poder acceder al país norteamericano. Una acusación que se ha topado con esta respuesta por parte del expresidente de Brasil. Es una investigación selectiva. Estoy tranquilo. Todo el mundo sabe que no me vacuné. Y sí, sé lo que están pensando. Pero Bolsonaro, ¿eso no es lo último que tendrías que decir? Si acabas de confirmar que no te has puesto la vacuna y sin embargo has podido estar 3 meses en Estados Unidos, es que has mentido. Has falsificado esos registros. Sí, es una hipótesis que podría tener su sentido. Sin embargo, tiene un fallo. Que Bolsonaro ha insistido continuamente en que no se ha puesto dicha vacuna. No es que lo diga ahora, es que lo lleva repitiendo, como mínimo desde enero de 2022. La preocupación, tal y como decían muchos doctores, era que la gente contagiada del virus ya era inmune y no se tenía que poner la vacuna. Ese fue mi caso, y por eso no me puse la vacuna. Como ya he dicho, quizá era el único cabeza de Estado en el mundo que no aceptó las restricciones o que estaba contra ellas. Y quizá uno de los pocos cabeza de Estado que no se puso la vacuna porque ya me había contagiado. Es decir, que Estados Unidos debería saber sobradamente que Bolsonaro no estaba vacunado, que el presidente de Brasil, o al menos eso asegura, se contagió y se recuperó gracias a la inmunidad natural. ¿No deberían haberle prohibido el acceso al país entonces? ¿O es que las acusaciones que aseguran que Bolsonaro sí se ha vacunado son ciertas? Veremos cómo se resuelve este caso, que no es el único precisamente. El expresidente de Brasil se enfrenta a los cargos que le acusan de haber incitado el ataque al Congreso de Brasil en enero de 2023 o de haberse apropiado de unas joyas que la corona de Arabia Saudí le habría regalado como jefe de Estado, entre otros. Algo que no parece afectarle demasiado. No tengo miedo a ningún juicio siempre y cuando los jueces sean imparciales. Bueno, Bolsonaro que no tiene ningún tipo de miedo. Vamos a un país que sí que lo da. Las tensiones que mantiene China con Taiwán no nos son desconocidas, en absoluto. Llevamos hablando durante años sobre una pugna que amenaza con una escalada bélica que no es que esté en sus cuotas más bajas, la verdad. Pero no se equivoquen. Taiwán no es el único frente de Xi Jinping. Permítanme presentarles el mar meridional de China. Nombre engañoso el suyo, porque dicho mar no pertenece a China, aunque pretendan eso. Esta zona es la que reclama China como propia. El 90% de dicho mar, un territorio bastante jugoso porque, entre otras, esto significaría que no solo China rodearía Taiwán, sino que tendría una frontera directa con Vietnam, Malasia, Brunei y Filipinas. Y este último país es el jugoso, porque ante las reclamaciones supuestamente históricas de China, Filipinas, que lo último que quiere es tener a Xi Jinping como un vecino incluso más cercano, dijo hasta aquí y reclamó el caso ante la Corte de Arbitraje Internacional de La Haya, que arbitró a favor de Filipinas. No, esos territorios marítimos no correspondían a China por mucha historia que trataran de argumentar. Filipinas tenía razón. Ahora bien, ¿creen que eso detuvo a China? En absoluto. Estas son las imágenes de la zona de la disputa. Estas son las imágenes de la tensión entre Filipinas y China. Barcos atacados con cañones de agua. Un aumento de la vigilancia costera. En definitiva, señales que indican que esta pugna está lejos de terminar. Y ante estos ataques, Estados Unidos ha comenzado a moverse. La implicación del país americano no se limita solo a la defensa militar de Taiwán, sino también a la estabilización de una zona realmente importante para el comercio internacional. Creo que la invalidez de esas acciones han sido provocadas por otros países.
Dejamos claro nuestro apoyo a las Filipinas y contra estas acciones provocativas que suponen una amenaza para la paz, seguridad, libertad de navegación y los derechos básicos en la ley internacional. Así que creo que las acciones que ha tomado China han provocado una reacción, no solo en Filipinas, sino en otros países. Con respecto a lo que estamos haciendo, estamos involucrados en una diplomacia intensa, como Filipinas. Sí, Estados Unidos, abrazándose en la más absoluta de las diplomacias, asegura que Filipinas tiene razón en esta historia y que la zona merece un tránsito mundial y no condicionado por los deseos de Xi Jinping. Claro, este es el veredicto de Estados Unidos. El de China es algo distinto. Estados Unidos no forma parte del asunto del mar de la China Meridional y no tiene derecho a introducirse en asuntos marítimos que se dan entre China y Filipinas. La cooperación militar entre Estados Unidos y Filipinas no debe herir la soberanía china y los derechos marítimos e intereses en el mar de la China Meridional. Y mucho menos ser utilizados para ofrecer una plataforma de las reclamaciones ilegales de Filipinas. China continuará tomando las medidas necesarias para defender su soberanía territorial y sus derechos. Quitaos de ahí, narices, que este asunto ni os va ni os viene. Bueno, veremos cómo avanza la situación en uno de los puntos calientes de nuestro planeta. Vale, les hemos hablado de Taiwán, del mar meridional, puede o no, de China. Pero nos queda un territorio con disputas evidentes con Xi Jinping: Hong Kong. A diferencia de Taiwán, no hay demasiado que Hong Kong pueda reclamar para tratar de defender una supuesta independencia de China. Bien, para los que no lo sepan, la isla de Hong Kong fue cedida a Gran Bretaña en el año 1842, por lo que dicha isla se convirtió en una colonia británica. Hasta aquí bien. Sin embargo, el tener una colonia al otro lado del mundo hace que sea bastante complicada su defensa continuada. Por ello, Gran Bretaña decidió dar marcha atrás a medias. A los ingleses y a Occidente en general le interesaba bastante que Hong Kong siguiera con un modelo económico capitalista y no se sumara al socialismo chino. Por ello, llegamos al ya conocido modelo de un país, dos sistemas. Hong Kong podría disfrutar de una actividad comercial y económica, sí, pero hasta julio de 2047, cuando tendrá que incorporarse al modelo chino y no haya dudas sobre la soberanía de Xi Jinping, o el mandatario chino correspondiente, sobre la misma. Sin embargo, a muchos habitantes de Hong Kong les ha gustado eso de comerciar libremente y la idea del capitalismo en sí. Así que durante ya años ha habido un movimiento independentista en la isla que podría haberse suprimido completamente tras esto. Es la responsabilidad constitucional de Hong Kong proclamar la legislación del artículo 23 en la ley básica para proteger nuestra seguridad. Creo que todos aquí, en este Consejo, se sienten honrados por formar parte de esta misión histórica. Hong Kong ha aprobado el conocido como artículo 23, que consiste ¿en qué exactamente? Bueno, según los legisladores, en proteger a la isla de toda interferencia externa, signifique eso lo que signifique. Un artículo con estas penas de prisión: a todo aquel que tenga acceso a secretos de Estado y sedición, 10 años de cárcel; por espionaje, 20 años; y la prisión permanente espera a todos aquellos que cometan traición, insurrección, sabotaje y sublevación, o que consideren que se han cometido. He aquí el juego. Si el Consejo, con grandes lazos con Xi Jinping, considera que una manifestación contra el gobierno chino, por ejemplo, corresponde a uno de estos casos, tanto si lo es como si no, esas serán las penas. ¿Todo por qué? Tenemos que protegernos ante un sabotaje potencial en la actualidad que trata de crear problemas. Es decir, para tener a la población bien controladita y que se olvide de cosas como el capitalismo, el libre comercio o un futuro sin Xi Jinping. Un sueño para China y una nueva pesadilla para unos Estados Unidos que se han quejado por los conceptos vagos de este artículo. También creemos que muchas de las elaboraciones y crímenes reflejados no están definidas y son increíblemente vagas, ya que usan frases como interferencia externa, que es realmente vago. Así que estamos analizando esta legislación y analizando el riesgo potencial que podría suponer para no solo los ciudadanos estadounidenses, sino los intereses estadounidenses que podamos tener. La cuestión es que se queje Estados Unidos o no, esta propuesta es una ley y ya no hay nada que puedan hacer en este respecto. Lo cual es curioso porque precisamente en Estados Unidos ha habido un baile de leyes curioso.
¿Se acuerdan de la que se había liado en Texas? Resumen rápido. Texas es uno de los estados más pegados a México, por lo que en gran parte es el estado que más inmigrantes ilegales recibe. Ante esta oleada, el gobernador Greg Abbott decidió colocar alambre de espino en la frontera para evitar el cruce ilegal. Bien, a la Casa Blanca no le gustó y trató de quitarlos con la Guardia Nacional, algo que Texas evitó. Bien, tras un par de semanas en las que la tranquilidad no es que haya imperado precisamente, Texas trató de dar un paso adelante en el control de la inmigración ilegal con esto, una ley estatal que autorizase a la patrulla fronteriza a detener y encerrar a todos aquellos inmigrantes que llegaran al estado de forma ilegítima. Bien, la ley se aprobó para regocijo de todo republicano en Estados Unidos. Pero no todos estaban contentos. México, país fronterizo con Texas, dio un aviso. México reitera su derecho legítimo de proteger a sus ciudadanos en Estados Unidos y determinar sus propias políticas en su territorio. Por ello, México no aceptará en ningún caso las repatriaciones del estado de Texas. Es decir, algo así como, aquí no los traigáis. Y entonces ocurrió algo curioso. Horas después de que esta ley fuera aprobada, el Comité de Apelaciones la revocó de forma inmediata y sin un futuro cercano en el que dicha ley sea aprobada. ¿Por qué? El republicano Ken Paxton tiene una teoría. Están contando con los inmigrantes ilegales en sus cuentas, para que puedan ir moviendo a esa gente hacia los estados en los que quieren más congresistas y más votos. Así que es totalmente político. Está dispuesto a intercambiar la seguridad de Estados Unidos, tanto por terrorismo como drogas o por otros crímenes. Él está, y hablo de Joe Biden, dispuesto a intercambiar todo eso para conseguir más votos y que puedan controlar el Congreso y la presidencia. ¿Podría ser? ¿Podría estar Joe Biden preparando movilizaciones estratégicas para imponerse en los estados donde las cosas no parecen tan claras? Bien, sea como sea, hoy vamos a hablar de apoyos. Apoyos que buscan los dos teóricos candidatos presidenciales en 2024 y que provienen de minorías. Porque tanto si la hipótesis de Paxton es cierta como si no, lo cierto es que Biden tiene un objetivo claro en estas elecciones: el voto latino. Y para ello tiene que neutralizar el voto latino a Trump. Hablamos de un tío cuya forma de hablar de la comunidad latina es... Bueno, en 2016 llamó a los latinos criminales, camellos y violadores, cuando bajó por la escalera dorada. Ahora dice que los inmigrantes están envenenando la sangre de nuestro país. Vosotros sois la razón por la que en una gran medida gané a Donald Trump. Ganémosle de nuevo. Bien, mientras Joe Biden se encontraba en Phoenix tratando de sumar votos latinos a su causa, Donald Trump ha sido atacado por su postura con respecto al potencial voto israelí y judío. Democrats hate Bibi Netanyahu. I actually think they hate Israel. Yes. I don't think they hate him. I think they hate Israel. And the Democrat Party hates Israel. Any Jewish person that votes for Democrats hates their religion, they hate everything about Israel, and they should be ashamed of themselves, because Israel will be destroyed. Bien, Trump asegura que si lo que los judíos estadounidenses quieren es que Israel prospere, deben votarle. Si no, la opción contraria es la de los demócratas. Unos demócratas a los que no les ha sentado demasiado bien estas declaraciones. El senador, judío por cierto, Chuck Schumer, ha arremetido contra el expresidente de los Estados Unidos. Los comentarios del expresidente han sido realmente asquerosos. Y un ejemplo de manual sobre el antisemitismo al que se enfrentan los judíos, haciendo que todos los antisemitas les sean leales. Sin embargo, ¿de verdad creen que Donald Trump iba a amedrentarse? Creo que los demócratas están en contra del pueblo judío. Es cierto, lo único que tenéis que hacer es mirar lo que dijo el senador Schumer sobre Israel. Es una desgracia, y no creo que Israel lo olvide pronto. Es una situación muy triste. Que quien se está quejando de mis comentarios es el tío que hace 2 días dijo que había que convocar elecciones en Israel, quisiera el pueblo o no. Es el mismo tío que ha arremetido contra el líder que ha elegido el pueblo israelí. Bueno, cada uno tiene sus argumentos, pero ¿habrá afectado este intercambio a la votación israelí hacia Donald Trump? Según el expresidente, en absoluto. Nos está yendo muy bien con el voto judío, o eso parece, y nos debería ir bien. Si miras a todos nuestros presidentes, los israelíes dicen que Trump fue el mejor para Israel, de lejos, y nos está yendo muy bien con los votantes israelíes, tal y como podéis ver en las encuestas.
Bueno, pues veremos cómo se resuelve todo. En Brasil, en Hong Kong y en el Mar Meridional. Oh, y en Estados Unidos, en un nuevo programa de En Dos Continentes en el que hablaremos de todas estas cosas y lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta entonces.